Ay, ya se me trae. Voy a poner esto por acá porque si no creo que no lo veré. O alguien más si es que alguien más quiere meterse. A lo mejor charla. Ya, bueno. Inicialmente me habían pedido una charla que fuese de opioides. Y estaba haciendo la charla de opioides y luego me dijeron que era de conceptos generales, así que eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Y no tanto enfocado desde la psicofarmacología, sino de los conceptos más generales, ¿ya? A ver, ¿cómo lo doy? Bueno, primero plantear qué es a qué se entiende como droga, ¿ya? Como una sustancia con un potencial para prevenir o curar una enfermedad o aumentar la salud física o mental, ¿ya? O también se puede entender como droga una sustancia química que modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos, ¿ya? O una sustancia activa que a menudo es llamado así las drogas ilegales, ¿ya? Pero existe, y esto yo creo que todos lo sabemos, que la concepción de que hablan de drogas incluso así como de los medicamentos, ¿ya? Entonces, por eso que hay que hacer una distinción. Y cuando hablamos de drogas, ¿ya? Las drogas las podemos clasificar en tres tipos, ¿ya? Las drogas depresoras del sistema nervioso central, que son las que inhiben su actividad y producen distintos grados de inactivación, desde la relajación a la somnolencia hasta el coma, ¿ya? Y también estas suelen provocar alivio del dolor. Eh, Muchas veces aquí cuando hay activación nerviosa no tiene un componente conductual, o sea, del comportamiento, ¿ya? Y en esta podemos incluir al alcohol, los tranquilizantes, los hipnóticos, los opioides, los derivados de la heroína, ¿ya? Tales como la codeína, la metadona, el tramadol, etcétera, y a veces la marihuana, ¿ya? Hasta cierto punto la marihuana. Existen también las drogas estimulantes, que son las que aumentan la actividad del sistema nervioso, y estas sí van a tener una manifestación emocional y conductual, ¿ya? Hay una disminución de la fatiga, y hay un aumento de la actividad física, hay una mejoría del humor, y de las conductas asociadas, ¿ya? De hecho, por eso estas son drogas que se ocupan como no sé, que lo ocupan a veces en algunos trabajos como para seguir funcionando. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Los camioneros, ¿cierto? A veces algunos conductores de locomoción colectiva, o algunas otras, sin caer así como en estereotipos, pero también otras profesiones o otras ocupaciones que requieren que la persona esté activa por mucho tiempo, ¿ya? Incluso por horarios así como en turnos y cosas así. En estas de las drogas estimulantes también tiene un componente intelectual, porque por un momento van a provocar un aumento de la alerta, la vigilia, ¿ya? Incluso el rendimiento, ¿ya? Y aquí podemos encontrar el tabaco, ¿ya? Las anfetaminas y la coca. Y existen las sustancias perturbadoras, que son aquellas que alteran la capacidad de percibir las cosas, ¿ya? O la realidad, ¿ya? Y aquí tenemos, por otro lado, la marihuana, el éxtasis y el LSD. Podemos hablar de abuso de sustancias, ¿sí? De forma más genérica, como un consumo perjudicial de cualquier sustancia que provoca una serie de conductas observables por el paciente o observables por terceros, ¿ya? Y esto habitualmente le va a traer problemas en la casa, trabajo, estudio, va a hacer que la persona se pueda exponer a ciertos riesgos hacia su integridad, o que tenga incluso dificultades en relaciones interpersonales o con la ley, ¿ya? Y no todo sujeto que abusa de la droga es un dependiente. Eso también es importante saberlo. Ahora, ha habido distintos tipos de clasificaciones de qué es un abuso, una dependencia, consumo problemático, y en la última clasificación del DSM-4, DSM-5, hace unas cuantas variaciones, y después les voy a decir de manera más rápida qué es lo que ha introducido de nuevo el DSM-5.
pero sí como a grandes rasgos tenemos que, para hablar ahora, bueno, una de las grandes cosas nuevas que trajo el DSM-5 es que ahora se habla de trastorno por uso de sustancias, ¿ya? Se deja atrás la palabra dependencia y la palabra adicción, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, para hablar tenemos que reunir cierto número de criterios, que está un poquito más adelante, para hablar del grado de severidad del trastorno, ¿ya? Entonces, el DSM-5 lo divide en distintas áreas de compromiso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos el control deficitario sobre el consumo de la sustancia, que puede ser un criterio, ¿cierto? Que la persona consume grandes cantidades de la sustancia o por un periodo más tiempo del que tenía previsto, ¿ya? O que la persona expresa deseos insistentes de dejar o regular el consumo, pero tiene múltiples intentos fallidos. La persona también invierte gran cantidad de tiempo intentando conseguir la droga, consumiendo o recuperándose de los efectos, y además presenta un intenso deseo de consumo, que es el craving, ¿ya? En otra área, que es la de las relaciones sociales y deterioro social, ¿ya? Se puede apreciar que puede haber un incumplimiento de deberes académicos, laborales, domésticos. La persona consume a pesar de las consecuencias sociales eh, que ha causado el consumo, o que la misma droga aumenta los problemas sociales que tiene la persona, ¿ya? Y sociales me refiero a interpersonal, ¿ya? En distintos ámbitos. Y también que hay una reducción o abandono de las actividades importantes para el individuo, vale decir la familia, ciertas áreas de interés, los hobbies, ¿ya? Eso es, o incluso los estudios, la parte académica y la parte laboral, ¿ya? En otro acápite tenemos el consumo de riesgo, ¿ya? Y se considera como, en estos criterios, cuando hay un consumo recurrente, a pesar de que la persona sepa que ocasiona un riesgo para su salud, su integridad física o salud física, ¿ya? O que el consumo persista a pesar de que la persona sabe que tiene un problema físico o una patología psicológica que puede haber estado en primer lugar originado por la sustancia, o que se aumenta con la sustancia. Por ejemplo, un paciente con antecedente de depresión que consume a pesar que es depresivo, o un paciente con consumo de cocaína que desarrolla una hipertensión, ¿cierto? Y que sigue consumiendo a pesar de saber que tiene la hipertensión, o de que ha sufrido un accidente cerebrovascular, ¿ya? Y en cuanto a los criterios farmacológicos, estos antes eran como un prerequisito. Parece que se unió alguien, un segundito. ¿Ya? Estos antes eran requisitos para hablar de dependencia, ¿ya? Ahora solamente los pone como criterios con la misma importancia de los otros, y que tenemos que unirlos al resto, ¿ya? Y en los criterios farmacológicos tenemos el fenómeno de la tolerancia, que es el aumento significativo de la dosis de la sustancia para conseguir los efectos deseados, o por los que primero empezó a consumir, o también puede definirse como la disminución notable del efecto cuando se consume la dosis habitual. Vale decir, el individuo va en escalada porque la misma dosis ya no le provoca un efecto. Y también tenemos la abstinencia, que es un síndrome, ¿ya? Porque es un conjunto de síntomas y signos que se producen tras la disminución de la sustancia, o la disminución o el cese abrupto del consumo, ¿ya? Y cabe destacar que la abstinencia tiene distintas manifestaciones según el tipo de droga, ¿ya? Así que lo que les estoy hablando ahora es como los criterios generales para hablar de un trastorno de uso de sustancias, pero luego, si tenemos que hablar de trastorno de uso de cocaína, aplicamos estos mismos criterios, pero por ejemplo acá en la abstinencia se va a hablar de los síntomas específicos para la abstinencia de cocaína, o para los opioides y así, ¿ya? Para las distintas sustancias. Y aquí tenemos los especificadores que yo les estaba comentando, ¿ya? Ahora, como ya no se habla de dependencia, no se habla de abuso, se habla más bien de gravedad. Entonces tenemos el trastorno por uso de sustancias leve cuando cumple de entre 2 a 3 criterios de todos los anteriores, es moderado cuando cumple entre 4 a 5, y es grave cuando son más de 6 criterios, igual o más, ¿ya? Y tenemos especificadores de curso,
que es, por ejemplo, la remisión parcial, cuando la persona ha cesado el consumo, pero en un periodo menos de 12 meses. ¿Ya? La remisión sostenida es cuando hay un consumo, un cese del consumo de más de 12 meses, o cuando se puede poner que está en terapia de mantenimiento, cuando todavía está, por ejemplo, en controles, pongámosle, en UFD, ya aún no se ha dado de alta y puede ser que haya habido una disminución del consumo, pero se mantiene aún en tratamiento, ¿ya? Aún cuando no lo haya dejado completamente. Y en entorno controlado se refiere más bien a que la persona está en un ambiente seguro, ya por ejemplo cuando están hospitalizados, cuando están en una comunidad terapéutica residencial, cuando están en UDD, ¿ya? Ahí se utiliza ese término. Ahora, dos palabras para hablarles de los trastornos inducidos por drogas. Lo primero, como les decía, es lo que antes se conocía como el abuso o la dependencia, ¿ya? Y luego vienen todos los otros trastornos inducidos por droga, la, vale decir la psicosis producida por droga, la demencia producida por drogas, la abstinencia producida por drogas, la intoxicación inducida por drogas, y eso se va viendo según estos mismos criterios que están acá, ¿ya? Y por eso en verdad no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido que uno aprendérselo súper de memoria, ¿ya? Sino que saber que las sustancias no solamente provocan, uno puede referirse a una persona que tiene un consumo en términos de trastorno por uso de sustancias, sino que también tenemos que saber que puede producir otro tipo de cuadros clínicos, ya tanto médicos como psiquiátricos, y también los fenómenos como agudos del consumo, como es la intoxicación, ¿ya? Ahora, nuevamente un par de palabras respecto a los cambios del DSM-5. Bueno, este manual ha sido bien criticado, no sé por cuánto tiempo se vaya a mantener, pero lo que está traduciendo ahora, o lo que nos importa a nosotros en el tema del consumo, es que eliminan los criterios de abuso y dependencia, hace esto recoge por síntomas y uniendo criterios va determinando la gravedad, aparecen los criterios de gravedad, ¿cierto? Y eh, bueno, se elimina considera este manual, el DSM-5, que el uso de la palabra dependencia o abuso es un término peyorativo, discriminatorio, por lo tanto también ahí tiene que ver con algo así más bien conceptual, ¿ya? Ya, lo que les dije nuevamente, repetitivo. Bueno, en el DSM-4 TR no existía el juego patológico, estaba en otro anexo, estaba en un anexo, y ahora lo ingresa a la categoría de trastorno por uso de sustancias. Y pasa a haber 11 sustancias en vez de 10. Aquí agregan la cafeína, ¿ya? Y otra cosa nueva que antes no aparecía en el manual es que hay abstinencia por cannabis, ¿ya? Eso previamente no se sabía, después han habido una serie de estudios que confirman que existe la abstinencia a marihuana. Ahora, la dependencia, así también a grosso modo, habla más bien de los efectos neurobiológicos en el sistema nervioso central, y va a depender si es que el consumo es más bien agudo o más reciente, o ya lleva mucho tiempo y es crónico, ¿ya? Y esto da cuenta de modificaciones en la neuroregulación que pueden ser reversibles o irreversibles, y se manifiesta como una incapacidad para abstenerse del consumo o para cesarlo una vez iniciado. Este concepto me parece que es súper importante, el de la tolerancia, ¿ya? Entonces como que le di un poquito más de énfasis, y se refiere a la necesidad de aumentar la dosis de una sustancia para lograr el efecto deseado, ¿ya? Ahora, hay veces que una sustancia puede tener una tolerancia cruzada con otra, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las benzodiazepinas y el alcohol, ¿ya?
Por ejemplo, cuando una persona tiene consumo crónico de alcohol, tiene mayor tolerancia a los efectos de las benzodiazepinas, ¿ya? Y viceversa. Y en cuanto al síndrome de abstinencia, es un conjunto de alteraciones neurobiológicas que aparecen tras la detención del consumo y se manifiestan como un conjunto de síntomas y signos que son específicos para cada sustancia. Y esto es un poquito más complejo porque de repente puede ser agudo y es difícil de darse cuenta. La persona quizás está un poco inquieta, un poco ansiosa, pero no puede dar cuenta de más, ¿ya? Y puede estar relacionado con eso, con la neuroregulación secundaria del consumo. Ahora, también el síndrome de abstinencia puede ser condicionado, ¿ya? Y esto quiere decir que tiene que ver con las las situaciones ambientales en las cuales ocurría el consumo. Por ejemplo, si una persona se ve expuesta al ambiente de consumo previo, a la fiesta, al carrete, depende de dónde consumía, los amigos, música o algo así, le puede evocar el deseo de consumo y gatillar un síndrome de abstinencia. Ahora, en cuanto a la neurobiología de la adicción, ¿ya? Es un proceso por el cual el individuo desarrolla una adicción. Es bien complejo porque incluye estas variables genéticas, variables ambientales, variables de su propia fisiología, ¿ya? Y además también es específico para cada sustancia. Entonces, aquí tenemos este ciclo de la adicción que también me parece súper importante, y si aquí o en cualquier momento de la presentación les queda alguna duda, háganmelo saber, porque esta parte es bien relevante, ¿ya? Entonces, el individuo primero se ve expuesto a a una sustancia adictiva, ¿ya? Y empieza a consumir. Entonces, esto provoca, se los muestro en un segundo más, provoca en ciertas áreas del cerebro la sensación de placer, ¿ya? O euforia o tranquilidad, ¿ya? Pero provoca una sensación que para el individuo es muy agradable, y ahí se activa un sistema neuronal, ¿cierto? Un conjunto de eh, ¿cómo decirlo? De estructuras en el cerebro, ¿cierto? Que es el sistema del refuerzo, ¿ya? Eh, entonces, la persona va a ir repetitivamente usando la sustancia para evocar nuevamente esta sensación placentera, ¿ya? Y eso va a funcionar y va a ser así en la medida en que la persona consuma muy de vez en cuando, en bajas cantidades. Pero cuando ya pasa mucho tiempo que la persona consume, se van a producir procesos neuroadaptativos, o sea, va a haber un cambio en las vías neuronales, ¿ya? Y esto es lo que provoca la tolerancia y la abstinencia, ¿ya? Que es como decía, la tolerancia, ¿cierto? La necesidad de aumentar la dosis para conseguir el efecto, la abstinencia, los síntomas que se producen cuando la persona deja de consumir, ¿ya? Entonces, cuando se provoca, por ejemplo, se provoca la abstinencia o se provoca la tolerancia, y como ya va a haber un cambio en el sistema neuronal, la persona va a empezar a sentir, va a sentirse de forma negativa, va a sentir displacer, va a sentir inquietud, va a sentir intranquilidad, y esa sensación, ¿cierto? De querer droga es lo que se llama el reforzamiento negativo. ¿Por qué? Porque la persona va a consumir para dejar de sentir ese deseo, esa sensación negativa, ¿ya? Y esto ya da cuenta de que el sistema de recompensa se alteró. Entonces la persona nuevamente consume, va a sentir el deseo, la sensación positiva de estar consumiendo, y eso ya se transforma en el círculo vicioso. Y estas son las vías a las que me refería, ¿ya? Estas son las vías del placer, ¿ya? O las vías del reforzamiento. Aquí hay varias estructuras que son súper importantes, quizás una de las más importantes es el núcleo accumbens, o aquí sale como acuminado, ¿ya? Que no sé si se, esta no tiene, si se puede ver, aquí en el cursor le estoy apuntando ahí justo en el centro del dibujo. Y y luego está el área tegmental ventral. Ambas están súper comunicadas. Por aquí está el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, ¿ya? Y la memoria más con esto que les hablaba de los contextos en los cuales se consume. Y esta área súper importante también, que es la corteza frontal, ¿ya?
Antes de explicar así cómo ocurre los fenómenos que describí anteriormente, cabe destacar que este sistema está en todos los seres vivos, ¿ya? Y por eso que después voy a mostrarles los experimentos que se hacen con ratas, ¿ya? Pero esto está en todos los seres vivos, y la diferencia que tenemos nosotros los seres humanos es que tenemos esta tremenda área frontal, ¿ya? Que regula, ¿ya? En condiciones habituales, este sistema del placer lo que provoca es que se estimula con estímulos, por ejemplo, la comida, el sexo, beber agua, ¿ya? Y eso hace que la persona, o perdón, los individuos, y con esto me refiero incluso a ratones, perros, gatos, todo, ¿ya? Repitan esas conductas, porque son conductas que van orientadas a la supervivencia de la especie, ¿cierto? Comer, reproducirse, tomar agua, ¿cierto? Ahora, lo que en los individuos superiores, ¿cierto? En el ser humano, y que tenemos desarrollada la corteza prefrontal, esta área también hace que nosotros nos podamos reforzar con cosas como logros académicos, relaciones interpersonales, eh, logros laborales, ¿ya? Entonces, eso es algo que en el consumo se va perdiendo, ¿ya? Porque cuando hay consumo de sustancias, lo que se hace es que se activa el núcleo acuminado, hay una liberación de dopamina, ¿cierto? Y eso va a estimular las vías dopaminérgicas, que son las centrales en cuanto al placer, ¿ya? Cuando el consumo es leve, ¿ya? O eh, no es muy frecuente, o sea, no es crónico, ¿ya? La corteza prefrontal logra inhibir de vuelta a este sistema, a lo más profundo, que es el núcleo acuminado y el área tegmental ventral. Entonces lo regula y hace que la persona, por ejemplo, se detenga y no consuma. Hace que la persona sepa que hay consecuencias, que puede haber consecuencias físicas, legales, interpersonales respecto a su consumo, y que por eso le ponga un límite a la ingesta de la sustancia. Ahora, cuando la persona está con consumo crónico, esa regulación se pierde, y se pierde porque las vías, o sea, se pierde una importante cantidad de masa cerebral en esta parte, en la corteza prefrontal, ¿ya? Cuando la persona está consumiendo agudamente, lo que pasa es que estas áreas están como, por así decirlo, intoxicadas, entonces tampoco pueden ejercer su efecto regulatorio, ¿ya? Eh, Ahora, todas las sustancias, de una u otra manera, estimulan estos núcleos, ¿ya? Estimulan el sistema del placer o de la recompensa directamente a través del núcleo accumbens, o estimulan al área tegmental ventral, y esa estimula el núcleo accumbens, y ahí se provoca la liberación de dopamina y todas las sensaciones que están acá, ¿cierto? Que es la de la gratificación, el placer, la euforia, ¿ya? Esto es un poquitito lo mismo, ¿ya? Pero para hablar de que lo importante que es la regulación desde estos núcleos que son bien primitivos, bien profundos en el cerebro, ¿cierto? Y cómo estos van a ejercer su efecto. Entonces, la sustancia con capacidad adictiva actúa con receptores neuronales en estos lugares, ¿cierto? Ahí se provoca la sensación gratificante, recuerden que es la vía del placer, y ahí hay una liberación de neurotransmisores, y que provocan el refuerzo positivo, que es lo primero que les había dicho, que la persona siente que consumir es agradable, que le provoca una sensación confortable, y que siga haciéndolo, ¿ya? Ahora, este monito que está acá es un estudio, y es como para mostrarles que aquí esta ratita está conectada a un aparato que cuando mueve la palanca, se autoadministra una sustancia con cocaína, ¿ya? En este caso era cocaína. Entonces, la ratita, y aquí tenemos el gráfico al lado, se da cuenta que al apretar la palanca se provoca esta sensación agradable, ¿cierto? Y ustedes ven cómo se dispara la autoadministración, ¿cierto? Esto aquí tenemos abajo los días, y aquí es la cantidad de presiones de la palanca.
fíjense cómo la ratita que parte aquí, ahí lo está recién conociendo, mueve la palanca, ¿cierto? Y la cantidad de veces que la, que la, que la aprieta, y para poder sentir ese deseo. Luego, lo que hacen acá en este experimento es que le quitan esta sustancia a la ratita, ¿ya? Está la palanca, pero ya no pasa nada. No sale eso, sale una solución salina, ¿ya? Que es, vale, que es, puede ser un suero fisiológico, una cosa así. Entonces, la conducta de presión de la palanca va disminuyendo, ya progresivamente. ¿Se fijan? Ya que al cabo de 2 semanas la ratita ya se da cuenta que cuando aprieta la palanca no pasa nada, no se provoca esa sensación. Sin embargo, lo que sucede a continuación, ¿ya? Y que también uno esto lo puede llevar a los seres humanos, ¿cierto? Es que ya sea una señal del medio, vale decir, por ejemplo, que la ratita la pongan en el lugar de la caja donde estaba antes la palanca, ¿cierto? Y para que se dispare eh, la, para que se dispare la cantidad de veces que hace este movimiento, o cuando la ratita efectivamente aprieta la palanca y le empieza a salir la cocaína, ¿ya? O sea, ambas situaciones dan cuenta de que esto hay una memoria, ¿cierto? Y que la persona ya que se produjo un cambio en su sistema nervioso que hace que la rata ya está como condicionada a que aparece el estímulo, o la señal ambiental, que en este caso era un lado de la caja. En el caso de los humanos, como les decía, puede ser una música, puede ser un cierto grupo de amigos, un lugar, incluso puede ser una señal interna, puede ser, por ejemplo, el sentirse triste o el sentirse muy animado, ¿cierto? Lo que provoca ese deseo de consumo, ¿ya? O lo mismo la aparición aguda del consumo, ya que en este caso era la cocaína, o puede ser cualquier droga, pero esto pasa, por ejemplo, cuando las personas han dejado de consumir y de repente tienen un consumo y tienen una recaída, ¿ya? Esto da cuenta de ese fenómeno, ¿ya? Ahora, las drogas producen amplios y profundos cambios moleculares, ¿ya? Hay una serie hay una alteración del funcionamiento de las neuronas, de las vías que les mostré. Pueden haber aumento del número de receptores, hay un aumento en la síntesis de los neurotransmisores, ¿ya? Y aquí se produce un estado fisiológico nuevo, ¿ya? En estas neuronas, y probablemente debido a este desequilibrio inicial, que luego viene nuevos estados intracelulares adaptativos, ¿ya? Pero es una adaptación, una mala adaptación, porque, como les decía, se produce un aumento de la cantidad de neurotransmisores, un aumento de los receptores, pero que eso no es como funciona en la forma normal, ¿ya? Y por lo tanto, eso también da cuenta de que luego cuando la persona deja de consumir, este sistema está como regulado ya con otro setting, ¿cierto? Ya no está como para la normalidad, sino que hay neurotransmisores, hay aumento del número de neurotransmisores que va a quedar dando vuelta, o va a haber un aumento de la cantidad de receptores, por lo tanto que van a estar ávidas de esos neurotransmisores, y eso da cuenta de la mala adaptación. Eh, ah, Ahora un poco en relación a la epidemiología, ¿ya? Nosotros tenemos aquí en Chile tenemos el SANDA, que es el que hace los estudios epidemiológicos y da cuenta de cómo es el comportamiento del consumo de sustancias en la población. Tenemos este estudio del 2018, que es el último que se ha hecho, en cuanto, por ejemplo, a las prevalencias del consumo, ¿ya? Si ustedes pueden ver, ha habido entre el 94, ¿ya? Y el 60 hay una prevalencia de vida más o menos mantenida en el consumo de tabaco, ¿ya? Sí, hay una leve tendencia a la baja, pero si ustedes ven, las líneas son bastante paralelas, y teníamos el 63, o sea, en el 94 un 63%, y aquí ahora en el 2018 un 60%, ¿ya? Eh, Esta es como la curva más llamativa, ¿ya? Y que tiene que ver con el consumo de marihuana. Como desde el 94 al 2018 ha habido un aumento casi 3 veces en el consumo, ¿ya? Eh,
tanto de vida como consumo en el año o consumo en el mes. Respecto al consumo de alcohol, también hay como una situación más o menos estacionaria, no hay gran diferencia. La cocaína ha aumentado levemente, ¿ya? En cuanto al consumo, pero no de una manera tan significativa como es el gráfico de la prevalencia de marihuana. La pasta base siempre se mantiene más o menos con la misma prevalencia. Y aquí también me pareció como importante como señalar algunas cosas. ¿Ah? Por ejemplo, que el consumo aquí está el lugar de ofrecimiento de la droga, ¿ya? Y dónde se produce. ¿Ya? Entonces, en general, para la marihuana, ¿cierto? En el barrio, o sea, en el entorno más cercano, ¿ya? Eso es más importante que, por ejemplo, por internet. Ahora, quizás con pandemia es distinto, ¿no? Quizás en pandemia ahora esta cifra de ofrecimiento por internet puede haberse visto aumentada, ¿ya? En los ámbitos en que se mueve el individuo, por ejemplo, en las fiestas, ¿ya? Y en el lugar de trabajo o estudio, ¿ya? Ay, no sé, creo que no lo puse, pero los colegiales, ¿cierto? Un lugar muy frecuente de ofrecimiento es el colegio o los alrededores del colegio. ¿Ya? Lo mismo un poco para la pasta base, ¿ya? Que también los entornos más cercanos son donde más se produce el ofrecimiento de la droga, lo mismo cocaína. ¿Ya? Eh, Ahora, respecto a la percepción de el acceso, de la facilidad del acceso al consumo, también hay algunas diferencias. Por ejemplo, a ver, cocaína. Eh, Siempre como pareciera ser que es más fácil para un hombre que le es más fácil conseguirlo, ¿ya? En tramos de edad, en adolescentes y adultos jóvenes, ¿ya? Y a nivel socioeconómico, pareciera ser, no es tan dramático, pero pareciera ser que en un nivel socioeconómico más bajo, ¿ya? Tanto para la marihuana, la cocaína y la pasta base. Eh, una palabra, miren cómo es el consumo, o sea, el consumo de droga dentro del hogar, ¿cierto? De la marihuana. O sea, cómo está disparado en el último tiempo. Quizás antes esto eran consumidores fuera del hogar, ahora ya está más normalizado, por lo tanto, ya consumen dentro. La cocaína y la pasta siempre se mantienen en un lugar más reservado, ¿ya? Eh, y habitualmente también es más en solitario. Ahora, respecto al enfrentamiento del paciente, esto es una de las bases del tratamiento, que es el modelo de Prochaska y de Clementi, que habla de que el consumo de sustancias, ¿cierto? Tiene una evolución no progresiva como podemos ver en un gráfico, ¿cierto? Así que es como de un punto a otro, sino que es más bien como una espiral, ¿ya? Y esto da cuenta de cómo también se produce el cambio durante un tratamiento, ¿ya? Entonces, para ellos, para Prochaska y Clementi, el objetivo principal es describir y delimitar los elementos inherentes al proceso de cambio, ¿ya? Y tiene tres áreas que en verdad a nosotros ahora lo que más nos interesa es en los estadios del cambio. Entonces tenemos, y esto quizás varios lo han oído, que es la etapa precontemplativa, ya en que el individuo no tiene conciencia del problema y no se plantea cambiar su conducta adictiva, ¿ya? Entonces aquí la sensación de placer o los aspectos gratificantes del consumo son mayores que los aspectos aversivos o los aspectos negativos que tiene, ¿ya? Tenemos posteriormente la etapa contemplativa, en que hay una conciencia inicial de que hay un problema, ¿ya? La persona puede querer dejar de consumir, ¿ya? Y los aspectos gratificantes ya se están volviendo más, como se equiparan a los elementos aversivos del consumo.
Ahora, luego la preparación para el cambio, ¿ya? En que el sujeto se compromete a abandonar la conducta adictiva y comienza a reducir progresivamente la dosis, aunque todavía no puede alcanzar la abstinencia. Ya en la etapa de acción es un estadio un poco más avanzado y representa que hay cambios ya conductuales más significativos. eh, ya se ha producido, hay un proceso de abstinencia, ¿no? Entendido como el cese del consumo, un periodo de consumo, de cese de consumo, y hay una reevaluación personal, ¿ya? De sus metas, sus logros, hay una capacidad de autorreflexión. Todo esto va dirigido, estos cambios conductuales van dirigidos allá al cese de la adicción. Y ya en el periodo de mantención, los objetivos dirigidos a la conservación y consolidación de los cambios que ya se hicieron previamente, que son para que aquellos cambios destinados al cambio, al cese del consumo. Eh, hay también un trabajo sobre la prevención en la recaída del consumo. Ya, súper importante, ahora ya habiendo visto, estoy tratando de retroceder, habiendo visto de qué se trata cada proceso, ¿cierto?, del cambio, es que tenga en cuenta que esto es un proceso en espiral, ¿cierto? Y esto se refiere a que de repente el individuo está en precontemplación, pasa por por preparación, contemplación, preparación, y de repente puede tener una recaída, ¿ya? Luego incluso puede pasar desde la recaída así rápidamente a la etapa de acción. O sea, esto no es un modelo lineal, ¿ya? Y esto es bien importante que los equipos de salud lo tengamos presente porque, y que también se lo podamos transmitir al paciente, porque también habla un poco de tener esperanza en el proceso del cambio, ¿ya? Si nosotros nos diéramos por vencidos cada vez que un paciente recae, no continuamos el tratamiento, pero sabiendo que la persona puede tener una recaída, ¿cierto? Y luego volver al proceso de tratamiento, no necesariamente desde el punto cero, eso nos da esperanza a nosotros y también le da esperanza al paciente, ¿ya? Así que eso es súper importante. Yo creo que como en cualquier proceso de tratamiento siempre hay que tratar de aportar esperanza. Aquí esto vamos a pasar. Y ahora, un par de palabras respecto a la aproximación o a la evaluación del paciente, que creo que está más claro acá, ¿ya? Una historia clínica o una identificación del paciente siempre tiene que tener su identificación, en qué situación se encuentra, está en pareja, está solo, aquí uno indaga las redes de apoyo, situación de calle, o vive acogido, vive en su casa, se mantiene trabajando o no, ¿ya? Más o menos eso, el contexto del individuo. Bueno, la historia toxicológica, que es la historia de respecto a su consumo de la sustancia en específico, la historia de salud en relación a la sustancia, tratamientos previos, ¿cierto? Hospitalizaciones, etcétera. Y una historia clínico-psiquiátrica, esto se refiere más bien también a las comorbilidades que puede haber. Recuerden que es súper prevalente la coocurrencia de algún trastorno psiquiátrico, depresivo, ansioso, trastorno de personalidad, ¿ya? Esquizofrenia. Es muy importante también la entrevista a terceros. Ya muchas veces las personas tienden a minimizar su consumo y nosotros no podemos tener siempre en relación a los pacientes confianza en que nos están diciendo lo que efectivamente consumen, ¿ya? Evaluaciones complementarias, que es lo que hacemos habitualmente, exámenes de laboratorio, test de orina, vaciloscopía, creo que más adelante está enunciado. Y bueno, hacemos un diagnóstico del proceso adictivo, un diagnóstico o sea, esto se refiere a el paciente está en etapa precontemplativa, contemplación, mantención, etcétera, un plan de tratamiento y un diagnóstico final que incluye además la comorbilidad médica y psiquiátrica, ¿ya? Aquí están los exámenes complementarios, habitualmente esto es lo que se debería hacer, principalmente en pacientes alcohólicos. La serología no la hacemos, ¿ya? Esto por el consumo
por la exposición a riesgo que se ve muchas veces envuelto el individuo que consume. El VIH parece que estamos tratando de hacérselo a todos, o estábamos tratando de hacérselo a todos hasta hace un tiempo atrás, cuando estaba más ordenada la cosa. VRL, vaciloscopía, ya si es pertinente, un test de embarazo, esto debería ser por regla a toda mujer en edad fértil, ya radiografía tórax dependiendo de la clínica, electrocardiograma y, como les decía, drogas en orina. Estoy bien en el tiempo. En cuanto al tratamiento, los pilares fundamentales son medidas generales de cuidado, psicoterapia y fármacos, ¿ya? Por lo tanto, esto habla de un equipo multidisciplinario, ¿ya? Nuestro objetivo va a ser la abstinencia o disminución del uso y los efectos de la droga, disminución en la frecuencia intensidad, en frecuencia del consumo e intensidad de las recaídas, funcionamiento psicosocial óptimo. Acá. Bueno, hay distintos abordajes para el tratamiento en cuanto a la terapia, ¿ya? Puede ser individual, grupal, siempre debe incluir a la familia o a la red social. La individual, ¿qué es lo que qué lleva a la persona al consumo, ¿cierto? ¿Cuáles son los afectos los que se ve inmerso que lo hacen consumir? Qué efectos percibe como positivo y que lo que hacen, que crean este efecto del refuerzo positivo que yo les hablaba hace un rato atrás. De qué otra manera la persona puede conseguir ese efecto, efecto positivo que tenía la droga, ¿ya? En las terapias grupales se puede discutir con otros cuál ha sido la experiencia, cómo consumen, cómo dejan de consumir, cómo se mantienen alejados de los factores de riesgo, ¿ya? En la familia es como la familia se enfrenta a esta persona que tiene consumo, ¿ya? Cuando ha habido mucho tiempo y la persona, o sea, la familia de un consumidor se va adaptando, y se va adaptando a esa persona así como está, con las mañas y todo. Entonces eso puede ser positivo por cuanto quieran, o sea, positivo entre comillas, que lo movilizan a buscar un cambio, pero una vez haciendo el cambio, como que no se logran acostumbrar al individuo de vuelta. Por ejemplo, un alcohólico que es súper entretenido en contextos sociales, ¿cierto? Pero deja de consumir y se pone un gallo súper pesado. Que ya no es chispeante, ¿cierto? Quizás la señora ya no se acostumbra a que el gallo no sea tan chispeante, o estaba acostumbrada a cómo funcionaba él de esa manera, ¿cierto? O los mismos hijos están acostumbrados a que uno de los padres, el que tiene el consumo, se maneje de tal manera. Entonces cuando eso ya, que sea violento, que sea como sea, entonces cuando eso ya no pase, aunque uno le cueste pensarlo, se produce todo un fenómeno de alteración de la dinámica familiar, ¿ya? Quizás, no sé si alguno de los presentes ha trabajado en la OED, pero esto también lo veíamos a cada rato, que la familia que siempre impulsaba que el individuo se hospitalizara, hiciera la desintoxicación, una vez que estaba la persona dentro, le salían con todos los problemas, así que tiene que pagar la pensión, que están las deudas, que el niño está yendo al colegio, o que no va, ¿cierto? Que se enfermó, etcétera, etcétera, y cosas que estaban presentes de antes, pero que cobran importancia una vez que el paciente está inserto en el proceso de tratamiento, lo cual parece una paradoja, pero así sucede. Entonces, por eso que hay que hacer un abordaje también familiar. En cuanto a la red social, bueno, esto siempre es súper importante, cómo incluir al individuo a su red, ya sea que la red esté más o menos estructurada, ¿cierto? O incluso significa tener que crearla cuando son pacientes de calle, por ejemplo, insertarlo eh, a un equipo de trabajo, por ejemplo, paréntesis, o un equipo como el paréntesis, ¿qué más? El Hogar de Cristo, etcétera, o grupos que trabajen con gente calle, ¿cierto? O incluso a veces hay que vincularlos con el consultorio, ¿sí? Cosas tan básicas como esa. Una de las herramientas más importantes que tenemos en el tema de trabajo en adicciones es la entrevista motivacional, ¿ya? Esta entrevista es una intervención colaborativa que está centrada en el paciente y sus necesidades, que tiene por objetivo generar un cambio, ¿ya? Eh, vale decir que la motivación al cambio venga desde el paciente, que no la sienta como algo impuesta, ¿ya? El paciente ahí entonces debe articular y resolver la ambivalencia, que vale decir dejar el consumo que provoca efectos placenteros,
pero que también le está empezando a provocar ciertos efectos negativos en el trabajo, en el estudio, etcétera, ¿ya? Y que el individuo como que logre visualizar que tiene esta ambivalencia entre lo positivo y lo negativo del consumo, ¿ya? La entrevista motivacional es una conversación constructiva en que se supone que no debe haber prejuicio por parte de nosotros los clínicos y que escucha de manera empática, ¿ya? Así uno puede comprender la perspectiva del sujeto y minimizar la resistencia. Bueno, esto también implica alentar al paciente a analizar qué conflictos tiene en general, ¿ya? Qué contradicciones hay respecto al consumo, y luego se hace la entrevista, ¿cierto? Y se hace un resumen de lo que la persona dijo, haciendo énfasis un poco en esta discrepancia entre lo positivo y lo negativo del consumo, y se deja al individuo que reflexione. Esto no es tan importante. La entrevista motivacional no es diagnóstica ni tratamiento per se, pero favorece el cambio y una motivación para el tratamiento, y también promueve un trabajo más bien realista, eficiente. Nos ayuda, ¿cierto?, a continuar con avances, aunque sean pequeños, pero sin caer en que, bueno, todo o nada, o se recayó y está todo perdido, o no se puede hacer nada respecto al consumo, ¿cierto? O es mejor no consumir nada a consumir aunque sea un poco, que es la reducción de daño, ¿ya? Eh, bueno, la recaída aquí no se considera, que es un poco unido a esto del modelo que les hablaba de, de, de Prochaska y de Clementi, ¿cierto? No se considera como un fracaso, ni del paciente ni del profesional, sino que es parte del proceso, ¿ya? Y representa un avance hacia el éxito en el cambio. Y esto quiere decir que toda recaída debe ser vista como una posibilidad para analizar el por qué la persona vuelve a consumir. Quizás de repente la persona tiene un poco negados sus factores de riesgo, no los puede visualizar claramente, pero una recaída nos da esa oportunidad, nos da la oportunidad de verlo, primero verlo nosotros, mostrárselo al paciente, y que la persona también pueda hacer cambios al respecto, ¿ya? Entonces, por eso que es todo esto es un sistema bastante, por así decirlo, positivo de enfrentamiento, ¿ya? Lo muy bueno que tiene es que hay pocos requerimientos, no requieren cuadres, ¿cierto? Y se podría implementar en cualquier lugar, ¿ya? Ahora, la entrevista motivacional no solamente se puede usar para el tratamiento del consumo de sustancias, sino que también para el tratamiento de diabetes, de hipertensión o cualquier condición crónica, ¿ya? Y podría ser implementado por cualquier personal de salud. Respecto a la hospitalización, esto nosotros lo hacemos, no todo individuo requiere hospitalizarse, esto es bien importante, hay muchas hospitalizaciones ambulatorias, y de hecho es la gran mayoría, que el proceso de desintoxicación se hace en forma ambulatoria. Por lo tanto, la hospitalización está solamente reservada para las personas que tienen incapacidad de mantener la abstinencia, ¿ya? O hay una muy precaria red de apoyo, en personas que tienen retraso mental o un deterioro bien importante que les impide seguir las indicaciones, ¿cierto? O cuya descompensación producto del cese del consumo, ¿cierto?, puede ser más complejo, ¿ya? Cuando hay complicaciones médicas asociadas o cuando la patología psiquiátrica se ha descompensado. Más que nada, decir que los fármacos no tienen un rol tan significativo, ¿ya? Excepto algunos casos bien puntuales o en algunos cuadros bien puntuales, por ejemplo, la desintoxicación por opioides o de alcohol, ¿ya? Pero en general, dentro del proceso de tratamiento, desde para sustancias no son tan relevantes, ¿ya? Y menos aún para el de mantención. Pero en esto tenemos distintos tipos de medicamentos, están los estabilizadores del ánimo, algunos antipsicóticos, como la quetiapina, la risperidona, la olanzapina, los antidepresivos, ansiolíticos, sertralina, fluoxetina, que estos también nos pueden ayudar al manejo de la impulsividad, ¿ya? Las benzodiazepinas, que en estricto rigor deberían estar usadas solamente en la etapa de desintoxicación de alcohol. Uno no debería usar benzodiazepinas en otro tipo de proceso, ¿ya?
Y hay algunos más específicos, por ejemplo el disulfiram, ¿ya? Que se ocupa en el alcohol. Ahora últimamente también se ha visto que se puede ocupar para el tratamiento de la mantención de consumo de cocaína, ¿ya? O específico, por ejemplo, podría ser la metadona en la terapia de sustitución de los opioides, ¿ya? Y hay otros que están en estudios, por ejemplo, la N-acetilcisteína que se ha visto en el tratamiento del consumo de cocaína, ¿ya? Pero todo esto es, como le digo, es en un segundo plano. Lo más importante son otro tipo de intervenciones, y aquí está todo el resto de los profesionales, ¿ya? Están las intervenciones de psicólogo, intervenciones de terapeuta, de enfermería, ¿ya? Y por eso que a los fármacos aquí no les hago un rol más importante. Esto, cuando teníamos nuestra unidad de desintoxicación, es cómo accedíamos a ella, ¿ya? Los pacientes pueden venir ya sea desde un CTA, un CTR, desde el policlínico, desde otro servicio de salud, y a su vez nosotros también derivamos más o menos a estos mismos centros, ¿ya? O sea que nos mantenemos en esta red, ¿ya? Nosotros aquí, la CONI después podrá decir lo contrario, pero aquí se le da prioridad al servicio de salud, ¿cierto?, de Valparaíso San Antonio, y la unidad de emergencia del Van Buren. Tengo entendido que esos eran nuestros derivadores más importantes, ¿ya? Ahora, el trabajo que se hacía en UDD es de, por ejemplo, cuando vienen pacientes nuevos desde la unidad de emergencia, era vincularlo a algunos de estos otros programas de tratamiento. Si el paciente ya no quiere un tratamiento de mayor complejidad, ¿cierto?, que viene representado por el centro residencial de tratamiento o el ambulatorio intensivo, existen los centros ambulatorios de tratamiento básicos o el policlínico, ¿ya? Y en última instancia, consultorio. Aquí hay una bibliografía que pueden ver si es que les interesa. Y dejo espacio para preguntas. ¿No? Ale, hola Nico, acá. Hola. ¿Ustedes tienen como el porcentaje finalmente como de, llamémoslo entre comillas, efectividad del tratamiento o que se considera como un tratamiento efectivo en los pacientes que salen de UDD? No tenemos ese porcentaje, Nico. En algún momento quisimos hacer un estudio de seguimiento para ver cuántos pacientes se mantenían abstinentes al cabo de cierto tiempo, pero después no pudimos hacerle rastreo. Ya, Entonces se nos perdían de las redes. Así que no te podría decir cuántos pacientes, cuántos eran los exitosos en UDD. perfecto. O sea, esto a largo plazo, o sea, que todos Sí, salieran desintoxicados es una cosa. Claro, siempre sí, habían pacientes que se salían de norma y duraban, no sé, menos de una semana. Pero lo otro no tenemos estudios de seguimiento. O sea, yo creo que, no sé, quizás a la vuelta, y si es que vuelve a haber UDD, tal vez podríamos reintentarlo. Pero como te digo, se nos hacía muy difícil porque después nos costaba seguir a los pacientes. Y de hecho, quizás incluso ahora mismo en situación medio pandemia, no sé si al resto le ha tocado ver que los pacientes cambian, o sea, era una cosa increíble cómo cambiaban de número de teléfono, y cómo era después como súper difícil acceder a ellos. y me imagino que ahí el paciente como con patología dual es menos aún, ¿no? O sea, a nosotros nos ha tocado en la UME ver que la mayoría de los pacientes que se rehospitaliza es porque ha tenido como algún grado de consumo que activa como psicosis y desencadena como el cuadro. Tal El cual. abandono de tratamiento también. Ujú. O sea, es que eso es como una relación como súper compleja, así como qué viene primero, ¿cierto? O sea, Mm. como la descompensación por el consumo, la descompensación por la patología psiquiátrica, muchas veces tiene que ver con consumo, pero no necesariamente es así, ¿ah? Muchas veces tiene que ver con quizás factores ambientales que no tienen nada que ver con el consumo y Que que desencadenan desestabilizan al el consumo. paciente y desencadenan el consumo. ¿Alguna pregunta más de parte de la audiencia? No, por acá no, todo clarito, vale. Súper. Sí. Ya, pues entonces esto yo voy a dejar de compartir y dejar de grabar.
Que les vaya súper bien en la prueba, está fácil. Gracias, Ale. Ya, chao, chao. 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 Dejarle acá. Dejé compartir, ¿no?